Ok, vamos a comenzar a trabajar con este libro, Fundamentos del Diseño de Robert Gilliam Scott. Yo sé que hay mucho interés por estudiar la composición. Parece un tema muy complejo, muy misterioso principalmente, ¿no? Es así como se habla de sección áurea, de composición, etcétera. Pero bueno, hay diferentes cosas que quiero comentar antes de que empecemos. En realidad, cuando uno estudia la composición en libros como este, va a ver que la composición realmente estudiada en sus partes es algo muy simple. Es decir, tenemos forma, tenemos ritmo, tenemos equilibrio, ese tipo de cosas. O sea, eso es lo que se puede estudiar de la composición. Pero después la otra parte es donde uno dice, bueno, ¿y cómo llevo eso a un cuadro, ¿no? Al diseño de algo eh, bidimensional o tridimensional? Ahí es que hay otras, o sea, como que, ¿cómo se da ese paso, ¿no? O ese brinco de los elementos de la composición a ya hacer una pintura, algo mucho más elaborado. Y lo que pasa es que ahí entran en juego muchas otras cosas. O sea, entra en juego la creatividad, la sensibilidad, la cultura visual que nosotros tengamos, o sea, qué tanto conocemos de otros artistas, de las soluciones que han aplicado, etcétera. Entonces ahí es donde ese brinco ya no es tan sencillo, porque no hay un libro que nos enseñe eso, ¿no? La parte práctica, la parte, eh, sí, de juego, la parte experimental, la parte, o más bien de experiencia. O sea, muchas veces para entender la composición lo que toca es hacer una composición y uno prueba como varias cosas y luego en la siguiente composición uno intenta otras cosas y así se va como una bola de nieve haciendo cada vez más compleja, más interesante, más elaborada la composición. Y también uno creativamente puede empezar a arriesgarse más, ¿no? A probar diferentes cosas, de repente más extrañas o más, sí, arriesgadas. Entonces, esa parte al final es, pues, no se puede estudiar en un libro. O sea, de hecho, él lo que propone mucho son ejercicios, ¿no? Es como, bueno, vamos a tomar una hoja de 20 por 25 centímetros, vamos a agarrar unos recortes y vamos a hacer como un collage. O sea, al final, pues esa es la parte práctica, ¿no? O sea, cómo se empieza uno a familiarizar con los elementos, a experimentar con ellos y a volverse pues cada vez uno mejor para componer. O sea, y es que puede ser un poquito frustrante, ¿no? Decir, bueno, sí entiendo lo del ritmo, entiendo lo de la forma, entiendo lo del equilibrio, pero ¿cómo llevamos todo eso a una composición que tenga sentido? Y les digo, el problema es que todas estas cosas son herramientas, pero no son reglas. Entonces, no quiere decir que a partir de cierto conocimiento lo podamos aplicar a todos nuestros cuadros, ¿no? Son simplemente, sí, como principios o herramientas que nos pueden ayudar para, sí, experimentar o probar diferentes cosas, pero nunca vamos a tener la certeza así como de seguir una receta donde nos diga, si pones un cuadrado y luego pones un círculo, entonces ya la composición va a ser exitosa. Eso es imposible. Entonces, bueno, eso como advertencia. Les digo, estudiar composición, yo sé que muchos dicen, quiero estudiar composición, pero al final cuando uno ya estudia la composición dicen, ¿era eso? Pues eso es muy simple, eso es muy elemental. Eso no nos está volviendo como unos super artistas para componer. No, porque toca trabajar la otra parte, ¿no? La experiencia, y les digo, es una experiencia personal, donde uno va probando diferentes cosas y va viendo qué sirve, qué no sirve y qué se ve mejor, etcétera. Y entonces quizás los artistas que
van trabajando más y más y más, van teniendo más experiencia, van viendo qué funciona, qué no funciona y van educando el ojo, ¿no? Y entonces ahí ya sí, se va uno mejorando, ¿no? En ese aspecto. Yo me acuerdo mucho también cuando yo era estudiante, que estaba empezando, que yo llegaba con un cuadro que no funcionaba. Era así como, hay algo, pero no sé qué es, no termina de verse bien. Y entonces le preguntaba a mi maestro, así, ¿qué le hago? Porque no sé qué hacer. Y me decía, ponle más rojo. Y yo, no sé, o sea, jamás se me hubiera ocurrido eso, ¿no? Así como que ponle más rojo, o sea, a ver. Y entonces le ponía más rojo y se veía bien y funcionaba. Y yo me quedaba así, ¿cómo supo? O sea, ¿cómo supo que eso era lo que necesitaba? ¿Qué regla me hace falta saber para entender que lo que necesitaba ese cuadro era más rojo? Pero no hay una regla. Era la experiencia de mi maestro que decía, si le pones rojo va a activar las partes cálidas porque todo tu cuadro es como demasiado gris, demasiado apagado, le hace falta un poquito de saturación. O sea, de hecho ese ejemplo me gusta mucho porque era un retrato de una mujer que estaba soplando un diente de león, pero todo era como muy gris y, y lo que yo quería enfatizar era el rostro. O sea, todo era como azules, grises y el rostro era pues color piel, naranja. Entonces, pues yo entendía según mis reglas que había un contraste complementario, frío cálido, naranja azul, ¿no? O sea, la piel era naranja y el fondo era azul. Pero como que la piel, o sea, el retrato se perdía dentro del fondo, ¿no? Se lo comía, o sea, era como demasiado gris, demasiado azul, que al final, en lugar de contrastar, eh, el rostro se terminaba perdiendo, ¿no? Dentro de la composición. Y entonces mi maestro me dijo, ponle rojo, ponle un acento rojo. Y entonces le puse un acento rojo e inmediatamente el rostro salió. ¿No? Era así como, en serio fue así como como magia, ¿no? Y era así como, ¿cómo supo? ¿Cómo supo que hace, que poniéndole más rojo a la blusa iba a verse más acentuado el rostro? Eh, y les digo, ahora, 20 años después, o sea, yo lo veo y digo, claro, le hacía falta rojo. O sea, ¿por qué? Porque ya tuve esa experiencia de cómo funcionó ese rojo, cómo alzó el rostro en esa ocasión y he utilizado esa solución en muchas otras ocasiones. Claro, ahí me ayudó la experiencia de mi maestro, ¿no? Que me acortó el camino, me dio una solución que al final terminé aplicando en otras ocasiones, en otros cuadros, y siempre resultaba. Y entonces ahora cuando ya veo que algo está muy gris, que no está teniendo un acento a alguna parte que quiero, digo, pues tal vez si acentúo lo que hay alrededor, puedo lograr que lo que yo quiero acentuado se vea, ¿no? Más resaltado. Eh, que pude haber llegado yo a esa solución con la experimentación por mi cuenta, sí, pero me hubiera tardado más, ¿no? Me hubiera llevado más tiempo. O sea, mi maestro me acortó el camino, pero tampoco lo que quiero decir es que tampoco es que sea indispensable que el maestro acorte el camino. O sea, el maestro creo que funciona para esa parte, ¿no? Para darnos soluciones o herramientas o cosas que nos hagan como más eficiente el aprendizaje. Pero no quiere decir que uno no pueda aprender eso por su propia cuenta. O sea, de tanto que uno pinta y uno experimenta, va a llegar a esas mismas soluciones. Se va a dar cuenta en algún momento que, es que no está aquí el problema, está en el contexto, ¿no? En lo que hay alrededor. Entonces, bueno, pero ese es un ejemplo, ¿no? De cómo se aprende a componer. O sea, ir probando cosas, ir viendo qué funciona, qué no funciona y ya. Pero, de nuevo, les digo, cuando yo era joven yo quería las reglas. Es así como que me diga mi maestro cómo supo que esa era la solución. Y, y, y en serio, me acuerdo que en ese momento yo estaba como molesto porque yo decía, sí, esto lo arregló, pero no me dijo la lógica que hay detrás de eso. O sea, ¿por qué funciona? ¿No?
O sea, digo, yo conocía obviamente el contraste simultáneo, todas estas cosas, o sea, lo que ya hemos también estudiado, el frío cálido, esas cosas ya las conocía, pero no entendí cómo lo había aplicado él, ¿no? Y yo decía, es que seguramente él tiene una regla más elaborada, más sofisticada, que no me está dando. Y me tomó tiempo saber que no era así, o sea, que era su experiencia. Su experiencia era lo que estaba, lo que había podido solucionar ese cuadro. Y no, no era una regla particular o algo que había que seguir, fuera de las que yo ya conocía, ¿no? El contraste frío-cálido, la saturación, etcétera. Entonces, les digo, al final, los elementos de la composición son cosas así, sencillas. Sí, o sea, la regla ahí al final era el contraste frío-cálido o el contraste simultáneo. Pero fuera de esa regla tan elemental, tan básica, les digo, ya ahí el brinco, pues consiste en la práctica, en la experiencia, en el conocimiento, etcétera. Entonces, eso no lo vamos a poder adquirir desafortunadamente en los libros, pero bueno, un ejemplo es como el cocinar. O sea, yo puedo seguir una receta al pie de la letra, pero no voy a tener el sazón que tenía mi abuelita, ¿no? O sea, mi abuelita ni siquiera necesitaba la receta de cosas que ella ya sabía hacer, porque lo que ella tenía era sazón, ¿no? ¿Y cómo adquieres ese sazón? Pues con la experiencia. O sea, les digo, o sea, por más que mi abuelita me dijera, no, es que le hace falta esta hierba o lo que sea, vamos, nunca, o sea, con mi nula experiencia, o sea, con mis 3 veces que he cocinado en la vida, pues obviamente no voy a llegar al sazón que tenía mi abuelita, que tenía 60 años cocinando, ¿no? Entonces, es eso, es el sazón en la pintura. Y no hay cómo sustituirlo, cómo reemplazar esa experiencia. No hay que desesperarse, es importante conocer todos los elementos básicos, pero les digo, muchas veces uno dice, pero oye, eso está muy básico, ¿no? O sea, claro, eso lo entiendo. ¿Cómo doy el brinco? Fin, esa era mi advertencia, para que no se desesperen con los temas de la composición, porque, vamos, uno va comprando más y más libros sobre composición y todos hablan de las mismas cosas, de las cosas elementales. Uh, de hecho, van a ver que aquí hay unos capítulos dedicados al color. ¿Y sobre qué habla? Bueno, sobre el valor, sobre el contraste, sobre el frío cálido, cosas que ya también conocemos y es así como otra vez, de hecho, esa parte la vamos a revisar muy brevemente porque pues ya la hemos estudiado en múltiples ocasiones y no vale la pena estar repasando y repasando esa parte o ese tema, ¿no? De la composición de el color. Entonces, bueno, Robert Guillaume Scott, profesor de diseño de la Universidad de Yale. Él estudia en Harvard, estudia en Yale y después también es maestro en una universidad en Newcomb College en Nueva Orleans. Entonces, bueno, tiene esa experiencia. Él es pintor, entonces eso también nos va a ayudar. O muchos de los ejemplos que da son referentes a la pintura. Entonces eso viene bastante útil. Y otro punto importante es que este libro está escrito en 1950. Entonces eso nos va a ayudar a también tener un contexto, principalmente de los ejemplos que da, porque no da muchos ejemplos de arte barroco o de renacimiento, etc. O sea, da muchos ejemplos de arte moderno o modernista. Y recordemos los años 50, pues es esta época donde empieza la sociedad de consumo, empieza por ejemplo la televisión en blanco y negro, las revistas, sí, vamos, es la época de por ejemplo Elvis, no sé, al menos en Estados Unidos, ¿no? Esa es la época. Aquí en México
Es la época del milagro mexicano, entonces quizás podía haber algunas cosas similares en la Ciudad de México, ¿no? Que era la ciudad más grande, pero bueno, obviamente el contexto en México en los años 50 pues era diferente, pero sí nos ayuda a imaginarnos o visualizar en qué años se está escribiendo este libro, les digo, para tener un contexto histórico de lo que él conocía, ¿no? En ese momento en el arte que se estaba haciendo, etcétera. Les digo, esto es antes del pop art, ¿no? De los 60s, de Warhol, de los Beatles, vamos, es que el mundo cambió muchísimo, ¿no? A partir de eso, o sea, de la cultura pop. Eh, entonces, este era un mundo más serio, quizás, o sea, que iba a empezar a desarrollarse, les dio toda esta cultura de consumo, pero pues aquí estaba en sus pañales, ¿no? La publicidad, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver ejemplos de eso en este libro, pero bueno, simplemente ayuda a tener un contexto de el año en que se escribió este libro. Les digo, también habla de eso, ¿no? De cosas de diseño muy moderno y ya no tanto de arte antiguo. Um, Otra cosa muy importante es el lenguaje. Les digo, él está escribiendo en inglés y la traducción, aunque la traducción, digo, por supuesto es muy buena de este libro, hay algunas palabras que en inglés significan otras cosas. Por ejemplo, la misma palabra diseño, ¿no? O sea, diseñar. Bueno, él comienza aquí, de hecho, hablando de esto, que antiguamente se entendía la palabra diseño como un esquema decorativo, es decir, un patrón, ¿no? Podemos decir, esta tela tiene un diseño muy bonito, ¿no? O este papel tapiz tiene un diseño. A eso la gente antes en la antigüedad, bueno, en el siglo XIX o XVIII, se referían con la palabra diseño. Pero él dice que ahora, en nuestros días, la palabra diseño es un verbo, ¿no? Se diseña un automóvil, se diseña un póster, se diseña un cuadro, ¿no? O sea, se refiere más como al sentido moderno de la palabra diseñar. Les digo, esto no nos suena raro a nosotros porque entendemos que diseñar ya es un verbo, ¿no? O sea, nosotros sí, en el siglo XXI ya cuando alguien dice, voy a diseñar no sé, un dibujo, un cuadro, diseñar un jardín o diseñar una bolsa, no sé, entendemos que es una actividad el diseñar y ya no pensamos solamente en diseño como un patrón en un estampado, ¿no? Que eso era lo que antiguamente se entendía como diseño. Por supuesto todavía usamos esa palabra, ¿no? Mira qué bonito diseño tiene ese vestido, ¿no? O sea, sí empleamos la palabra así, pero nosotros ya estamos muy familiarizados con este concepto amplio de qué significa la palabra diseñar. Bueno, aquí comenta que varias de sus ideas están fundamentadas en el libro Arte como Experiencia de John Dewey. La vez que estudiamos el libro de la vaquita, ¿no? El de Pero ¿es esto arte? Ahí hablamos un poquito sobre John Dewey, que es este filósofo americano que pertenece a la corriente del pragmatismo. Para él, el arte es algo útil, o sea, tiene una función en nuestra vida. El arte no es solamente un objeto que está ahí en los museos y que es como místico, misterioso y extraño. No, para Dewey el arte tiene un fin útil, un fin práctico, ¿no? Y la utilidad del arte es ayudarnos a comprender la realidad. O sea, a partir de la experiencia del arte, eso nos ayuda a comprender el mundo, ¿no? A experimentar mejor el mundo. Entonces, el arte, el objeto de arte, no es un objeto muerto, pasivo, que está ahí
empolvándose en el museo, sino que es un objeto que el espectador activa, utiliza y que a partir de las experiencias y vivencias del espectador, este cobra un sentido, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante porque, les digo, para entender el contexto del autor, entender las ideas de este autor, veíamos también en ese libro de la vaquita que hay muchas teorías del arte, hay muchas formas de entender el arte, ¿no? ¿Qué significa el proceso artístico o la experiencia artística? Y entonces, bueno, que él mencione que se está basando en John Dewey para entender este fenómeno de qué es el arte, nos ayuda mucho pues sí, a entender por dónde va él, ¿no? O sea, qué es lo que él piensa del arte. Les digo, tiene este fin práctico, es un poquito más... es menos abstracto de lo que en realidad otros autores opinan, ¿no? Entonces, bueno, eso nos va a ayudar, les digo, a entender por dónde van sus ideas. Lo mismo que decíamos, el contexto, 1950, eso es importante, y lo que les decía, que él escribe en inglés, entonces sí, hay varias palabras que de repente podemos traducir de forma diferente. Pero bueno, cosas que ya iremos viendo más adelante. Aquí está el índice del libro. Les digo, lo vamos a trabajar en 2 sesiones. Esta ocasión la primera mitad, la siguiente clase la segunda mitad. El libro está dividido en 3 partes fundamentales. La primera habla sobre diseño, forma, figura, movimiento, proporción, etc. O sea, cosas enfocadas en el diseño bidimensional, ¿no? En las cosas planas. Luego va a haber una sección sobre color, en fin, contraste, etc. Todas las cosas de valor, tono, saturación, etc. Esas cosas, les digo, ya las conocemos y no nos vamos a enfocar tanto ahí. Luego viene una parte sobre diseño tridimensional. Eso puede ser que a nosotros como pintores no nos llame de entrada mucho la atención, pero bueno, creo que también va a ser importante para nuestra formación entender un poquito, ¿no?, de diseño tridimensional. Hay una parte que sí nos interesa, que es la ilusión, ¿no?, de la profundidad, la perspectiva. Pero les digo, ya esta cosa de la escultura, la arquitectura, bueno, quizás sí, no tenga como una utilidad tan práctica en la pintura, pero no está de más siempre conocer más cosas, es mejor. Lo mismo al final. Hay un pequeño capítulo sobre iluminación, ¿no?, luces, lámparas, etcétera, que bueno, igual como que como pintores tal vez no tenga una utilidad así tan de primera mano, pero puede ser que más adelante nos interese hacer algo con iluminación y entender cómo funcionan las luces, en fin. Pero bueno, esto es el índice. Empieza por definir qué es el diseño. Dice, es algo que hacemos por una razón definida. Aquí es donde entra, o es muy importante entender, les digo, el idioma original. Porque design en inglés, diseño, les digo, no es solamente un esquema, un patrón que uno dibuja, ¿no?, como un bosquejo. O sea, aquí en español decimos diseño, o está diseñando algo. Es cuando uno pone quizás una idea en el papel y hace un dibujo. Pero en inglés se utiliza la palabra design para muchas otras cosas, ¿no? Uno diseña su vida, diseña su carrera. O sea, tiene más como el sentido de planear, planificar. Les digo, aquí quizás también puede haber gente que diga, voy a diseñar mi carrera, ¿no? O sea, se entiende lo que queremos decir, pero en inglés es mucho más común decir eso, ¿no? Voy a diseñar mi carrera, voy a diseñar el futuro, ¿no? Es como, aquí decimos, voy a planificar el futuro.
Entonces, bueno, esa parte es importante para que se entienda este capítulo, ¿no? Él está hablando de diseño con un sentido de planificar. No solo se refiere como a garabatear algo en una hoja de papel. Entonces, a eso se refiere con que el diseño es cuando diseñamos toda vez que hacemos algo por una razón definida. O sea, queremos lograr algo o tenemos una intención y entonces planeamos. A eso se refiere, ¿no? La palabra diseñar. Planeamos la cosa. Dice, diseño es toda acción creadora que cumple su finalidad. Entonces, claro, el diseño es hacer algo con una intención. Vamos a ver que esta intención o esta necesidad que quiere cumplir el diseño puede tener diferentes sentidos. Bueno, con el ejemplo queda muy claro. O sea, tiene aquí un jarrón griego y dice, ok, este jarrón tenía obviamente una utilidad, una función práctica, que era pues guardar algún líquido, ¿no? Agua, vino, algún alimento, no sabemos. Y esa era su función práctica, ¿no? La utilidad. Pero además tenía un diseño, un dibujo. Y la gente en su tiempo apreciaba estos artículos no solo por su utilidad, sino también por su contenido expresivo o artístico, por su diseño. Hoy en día, que estos objetos están en un museo, obviamente ya no tienen la utilidad práctica. Sí, ya no sirven para lo que estaban diseñados en un principio. Digo, podría servir todavía para recolectar algún líquido, pero obviamente ya está, les digo, en un museo, ya es un artículo diferente que ahora se aprecia más bien por lo otro, por su necesidad, o sea, por la necesidad que cumplía en su tiempo de embellecer o de contar una historia, etcétera. O sea, su contenido más bien emocional, espiritual o expresivo, ¿no? Entonces es eso. Un diseño, les digo, cumple una necesidad. Se diseña para cumplir una necesidad. Pero hay muchos tipos de necesidades. No solamente existen las necesidades materiales, sino también las necesidades espirituales. ¿Ok? Y les digo, hoy en día quizás el arte del pasado lo apreciamos más por o por la función que cumplía en la parte espiritual que por la material. Ya la parte material o sí, la utilidad práctica, pues ya no nos interesa realmente para nada. Bueno, aquí habla de, sí, por ejemplo, una pintura es la transformación simbólica de la experiencia. O sea, uno tiene una experiencia y la transforma simbólicamente. Esto es lo que les comentaba de John Dewey, ¿no? O sea, aquí eso de que el arte es una experiencia, etcétera, aquí lo comenta. Es un medio de vital importancia para comprender y dar forma a la experiencia, ¿no? O sea, el arte lo utilizamos para comprender y darle forma a una experiencia, o sea, para que no sea una cosa abstracta. Y esas son ideas de John Dewey. Entonces, les digo, era importante, bueno, ayuda el que él mencionara a ese filósofo para entender por dónde van algunas de sus ideas. Ahora, dice que también la forma significa, ¿no? Es decir, que bueno, aquí habla de nuevo de la ilustración que tiene este jarrón. Y dice, ok, este jarrón nos está platicando alguna historia, nos está contando una historia. No detalla cuál es, pero sabemos que estaba contando algo. Dice, eso puede ser un significado de la obra, pero también las formas significan en sí mismas, ¿no? O sea, hay significados implícitos en la forma. Vamos a ponerlo así muy, muy elemental, pero un círculo
es diferente a un triángulo, ¿no? O sea, el triángulo tiene como vértices, como picos, ¿no? Entonces es una forma diferente que nos expresa algo muy diferente que un círculo, ¿no? Que es redondo, etcétera. Entonces, la forma en sí también expresa algo, tiene un contenido, tiene un significado. Y así, pues no es lo mismo un círculo azul que, por ejemplo, un círculo rojo, ¿no? O un círculo blanco que un círculo negro. O sea, tienen diferentes sentidos, diferentes significados. O sea, lo que aquí está hablando es que a veces los cuadros, los diseños, los dibujos nos pueden contar alguna historia y eso ser como un significado, pero que las formas en sí mismas también significan y también tienen sentido. Bueno, eso yo sé que ya lo hemos platicado también en otras ocasiones. Bueno, va a platicar ahora sobre el proceso del diseño, ¿no? ¿Qué significa diseñar? Y va a poner como ejemplo una silla. Primero dice, necesitamos un motivo, o sea, ¿por qué vamos a diseñar una silla? ¿No? Y dice, bueno, puede haber muchos motivos. Puede ser que no nos gusten los diseños que ya existen, puede ser que alguien nos contrate para diseñar una silla con ciertas características, o que, no sé, queramos poner un negocio de sillas y entonces decimos, ok, ¿cómo podemos construir una silla que sea económica de producir? ¿No? Entonces hay como diferentes motivos para hacer un diseño, pero eso sería, ¿no? Que sin un motivo no existe un diseño. Entonces, él les llama causas, causa primera, causa formal, etcétera, ¿no? A este proceso de cómo se diseña algo. Les digo, también, como que la palabra causa, entendemos qué significa, por supuesto, pero quizás es también como motivo o propósito, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la motivación? Sí, porque como que causa, les digo, quizás ya no es una palabra tan común hoy en día, ¿no? Así me dice, ay, ¿cuál es tu causa? Bueno, sí, se entiende, pero les digo, creo que hoy usamos más, ¿cuál es tu motivo? ¿Cuál es tu propósito? Entonces, bueno, a eso se refiere con causa, ¿no? Causa primera. Eh, ok, aquí habla de eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención del diseño? O sea, ¿por qué se diseña? Y bueno, habla aquí de esta piedra insignia que dice, bueno, podemos nosotros valorarla por su forma, es como, tiene una forma muy bonita, pero si no entendemos cuál era su utilidad, por qué se diseñó y para qué servía, entonces no podemos juzgarla sí, propiamente. Podremos apreciarla y decir que está bonita, pero es necesario entender para qué era. Entonces, bueno, eso es lo que llama el causa primaria. O sea, cuál es la función, cuál es la necesidad, cuál es el propósito que va a cumplir el diseño. ¿Okay? Después habla de la causa formal. La causa formal es cuando nosotros ya empezamos a darle forma a esta idea, ¿no? Podemos empezar a hacer un boceto, un plan, un diseño, donde empezamos a trazar lo que va a ser la silla. Aquí es importante, él dice, separarlo del proceso de construcción. O sea, ya construir la silla es un paso adelante, ¿no? Es separado. O sea, primero se planea, se diseña y luego ya se construye, ¿no? Dice, hay veces en las que, por supuesto, uno empieza a trabajar directamente con el material, ¿no? Dice, bueno, tengo este material y sé que quiero una silla, pero sobre la misma marcha voy creando el diseño. O sea, no tengo un diseño previo, sino que el mismo material lo empiezo a manipular para empezar a diseñar, ¿no? Pero bueno, esa es la causa formal, les digo, el propósito formal o el motivo formal. El empezar a darle forma a la idea. Luego, habla de causa material. Esto es
el material que vamos a utilizar. O sea, no es lo mismo hacer una silla en madera que en plástico, que en metal. O sea, cada material se va a comportar de forma diferente y obviamente se diseña de forma diferente dependiendo del material. Dice, hay una interdependencia entre forma y material. O sea, no podemos hacer lo mismo con, no sé, una silla de concreto que con una silla de madera o una silla de plástico. O sea, cada material va a determinar un poquito el diseño, ¿no? Lo va a influir. O sea, siempre hay una dependencia entre forma y material. Luego habla de causa técnica, que son las herramientas y técnicas que vamos a utilizar para trabajar esto. Es decir, tenemos, les digo, la madera. Ya sabemos que vamos a hacer una silla con madera. Ok, ahora, ¿qué materiales tenemos? ¿Qué herramientas tenemos? ¿Tenemos sierras eléctricas o tenemos serruchos? O sea, cada herramienta y cada técnica puede darnos resultados diferentes. Entonces, bueno, eso también obviamente es parte del proceso del diseño. Luego va aquí a comenzar a hablar de los elementos y principalmente cómo los percibimos, ¿no? Habla de la forma. Pero ok, para empezar a explicar la forma, dice, bueno, ¿cómo entendemos la forma? Siempre parte del contraste. Aquí pone este ejemplo de una esfera blanca que está frente a un fondo blanco. Entonces el contraste es mínimo y la percepción de la forma no es tan evidente. Ahora, ¿qué hace? Ilumina la esfera del lado izquierdo y el fondo lo ilumina del lado derecho. Entonces así genera contraste y el contraste permite percibir mejor la forma. Entonces la percepción de la forma siempre es el resultado de la diferencia o de diferencias en el campo visual, ¿no? Campo visual se refiere a todo lo que nuestro ojo alcanza a ver. Empieza a hablar sobre la base física, es decir, los fundamentos físicos que hay detrás de la percepción, ¿no? Dice que nosotros percibimos obviamente la luz a través de nuestros ojos y que la luz tiene diferentes cualidades, tiene amplitud y longitud de onda. Hay que recordar que la velocidad de la luz es constante. Entonces, la luz siempre se va a mover a la misma velocidad del punto A al punto B, no importando su intensidad. La intensidad la muestra la expone más bien a partir del movimiento. Es decir, la luz se mueve de forma ondulada y esta ondulación puede ser de amplitud grande, o sea, muy grande, que es cuando tiene mucha energía, y de amplitud pequeña, cuando es de baja energía. Esto va obviamente a alterar la intensidad, o sea, una luz con poca potencia va a tener una amplitud baja y una luz muy fuerte, muy potente va a tener una amplitud grande. Y la otra dimensión es la longitud de la onda. Les digo, va a recorrer en el mismo tiempo la distancia, pero ¿qué tantas veces describe este movimiento? Entonces, una onda larga, ¿no? Es la que apenas hace como digamos, dos movimientos en este periodo de tiempo. Y una onda corta o pequeña es la que va a describir un movimiento mucho más rápido, ¿no? Dentro del mismo espacio. Entonces, bueno, esas son las dos cualidades de las ondas, ¿no? Su amplitud y su longitud. La longitud lo que va a cambiar es el color de la luz. O sea, las ondas que son más largas, nosotros las percibimos como colores rojos. Y las ondas que son más pequeñas, nosotros las percibimos como más bien los colores azules y violetas. Entonces, por eso se escucha el término infrarrojo.
O sea, infrarrojo es lo que está más lento que el rojo. Les digo, las ondas rojas son muy, muy, muy lentas. Y todavía hay unas ondas que son mucho, mucho más lentas, que son las infrarrojas. Esas nosotros no las podemos ver, pero las sentimos como calor, ¿no? Entonces, si compramos una lámpara infrarroja, va a emitir calor. Y las otras ondas rápidas son las ultravioleta, o sea, las que están más allá del violeta. Y se dice, por ejemplo, que tengamos cuidado de los rayos ultravioleta. ¿Por qué? Porque estas son tan pequeñas que entran en nuestras células y pueden dañarlas. Los rayos X, etcétera, ¿no? Esa sería la luz ultravioleta. Por supuesto, nosotros no percibimos ni la ultravioleta ni la infrarroja. Nosotros percibimos únicamente el espectro electromagnético visible, que es esa frecuencia que está entre el rojo y el violeta, ¿no? Los colores del arco iris. Pero bueno, sí, él comienza aquí hablando de eso, ¿no? De por qué percibimos las cosas, por qué vemos los colores. Entonces, les digo, está la luz, es energía, y nuestros ojos la perciben. Entonces, la amplitud va a definir la intensidad de la luz. Les digo, una amplitud pequeña es una luz baja o un color apagado, y una amplitud intensa o alta es una luz muy potente o un color muy vivo. Y les digo, la longitud describe los matices. Tenemos violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo, dependiendo de la longitud de la luz. Bueno, aquí también dice, vemos algunos matices que no están en el espectro, sí, ¿no? Como el magenta, por ejemplo, el magenta nosotros lo vemos, pero es un resultado más bien de nuestro cerebro. Ese color no existe en el espectro electromagnético. Bueno, habla del estímulo compuesto, que es que cuando percibimos algo, generalmente no lo percibimos puro. O sea, no es así que cuando veamos un rojo lo veamos así como puro, sino que entran muchas cosas en alterar, digamos, ese color, ¿no? Puede ser la textura, el material del cual esté hecho. Puede ser que también haya cosas que sean de dos colores, ¿no? Y las percibamos al mismo tiempo. Entonces, eso es un estímulo compuesto. O sea, no todo es como el espectro electromagnético. O sea, no vemos todo como si fuera el color del arco iris, ¿no? Por ejemplo, el color de este libro, ¿no? Pues no es un amarillo así como el del arco iris. A esto se le llama un estímulo compuesto. O sea, tiene que ver, les digo, el material, este tono específico que tiene la hoja del papel. Bueno, pues es eso, no es el color así puro como en el espectro. Luego dice estímulo acromático, ¿no? Que percibimos la escala de grises, que eso es cuando no tenemos una información definida de color. O sea, no percibimos que algo sea amarillo, verde o rojo, sino que más bien lo percibimos como un gris. Digo, quizás esta hoja sí la percibimos como un poquito más amarilla, pero tal vez la mesa la vemos un poquito más neutral. O sea, aquí no hay una percepción de color, ¿no? Es simplemente una percepción de la escala de grises. Entonces, bueno, aquí habla de cosas que ya conocemos. También digo, no me quiero detener tanto. Habla que el color tiene estas propiedades. O sea, puede tener color o puede ser en blanco y negro. Puede ser un color claro o un color oscuro. Puede ser de cualquier matiz. O sea, amarillo, violeta, rojo, azul. Ese es el matiz. Y por último, la saturación, ¿no? O sea, qué tan intenso es el color con respecto al gris. Digo, yo sé que estas cosas también ya las conocemos, pero bueno, aquí comienza mencionando eso. Por supuesto, el matiz y la saturación solo se aplican cuando algo tiene color. O sea, si algo es blanco y negro, no tiene ni matiz ni saturación, ¿no? Solamente tiene luminosidad, es claro o es oscuro.
Entonces, bueno, dice, vemos un objeto solo a causa de la luz que refleja. Eso también ya lo conocemos. Les digo, aquí está hablando de por qué percibimos las cosas, ¿no? De nuevo, son cosas que ya conocemos, pero es importante también empezar por ahí. Cualidades tonales, el valor, el matiz y la saturación. Ya también lo conocemos. Valor es qué tan claro, qué tan oscuro es un color. Matiz es la cualidad de color que tiene, violeta, azul, verde, etc. Y saturación es la intensidad. Eso también ya lo conocemos. Aquí menciona otro término que quizás creo que este sí va a ser nuevo, textura visual. Eso se refiere a la textura que tiene el material, pero no táctil, sino algo que percibimos con los ojos. Por ejemplo, puede ser que un material sea brillante y otro sea opaco. Y entonces esos dos materiales se van a ver diferentes, aunque sean del mismo color, sean de la misma claridad, oscuridad y tengan la misma saturación. Los vamos a ver diferentes porque tienen como un diferente acabado, ¿no? A eso se refiere con textura visual, a que si es apagado, brillante, opaco, transparente, metálico, iridiscente. Entonces, les digo, eso es algo que también percibimos y que por supuesto va a ser útil al momento de crear, porque podemos usar eso como una herramienta a nuestro favor, es decir, pensar si el color que vamos a poner lo queremos brillante o lo queremos mate, ¿no? Entonces, si ponemos algo brillante junto a algo mate, bueno, se van a ver de forma diferente. Yo sé que también esto es muy sencillo, pero es importante conocerlo. Relación figura-fondo. Bueno, siempre hay algo que es lo que nos llama la atención, ¿no? Que es la figura, y algo que está detrás, que es el fondo. Aquí él habla de cantidad de energía. O sea, nosotros entendemos como figura algo que nos llama más la atención y que tiene como mayor intensidad, y fondo algo que es como más suave, menos definido, y que entonces lo ponemos atrás, ¿no? En la parte del fondo. Pero dice que en la pintura esto va a ser un poquito más complicado, porque en las pinturas no solamente tenemos una figura y un fondo. Puede ser que en algunas pinturas más sencillas sí, donde tenemos simplemente un elemento que es la figura y todo lo que hay alrededor es el fondo. Pero hay ocasiones en las que cierta cosa se convierte o al mismo tiempo es figura y fondo. O sea, en algunos momentos es fondo y en algunas veces es figura. Por ejemplo, pone aquí esta pequeña ilustración, ¿no? Que es una persona en una casa con un árbol aquí al fondo. Entonces dice, bueno, la casa es fondo para la figura. O sea, la figura está aquí al frente y la casa es el fondo. Pero luego vemos la casa y la casa es una figura y el árbol es el fondo. Y luego quizás el árbol es figura y el cielo es fondo, ¿no? Entonces en la pintura siempre hay ese juego, o bueno, es un poquito más complicado. O sea, figura-fondo no es tan simple, sino que un mismo elemento puede ser tomado como figura o como fondo, ¿no? Dependiendo del contexto o dependiendo de lo que uno esté viendo. Bueno, aquí da algunas reglas sobre los fondos. Dice, el fondo es más grande que la figura y por lo común más simple. Entonces se entiende esa parte, ¿no? Que, o así separamos figura de fondo. O sea, el fondo es lo que está atrás, es más grande y más simple, ¿no? Por lo común, pero no siempre se cumple esa regla. De hecho, aquí pone este cuadro de Matisse donde se ve que figura y fondo, los dos son complejos. O sea, no, vamos, el fondo no es mucho más simple que la figura o los muebles que están aquí al frente, ¿no? El fondo también tiene muchos elementos. Dice, la figura se percibe habitualmente en la parte superior o delante del fondo. Dice, no obstante, a veces lo perfora. Entonces, las figuras
las percibimos como algo que están enfrente, ¿no? O sobrepuestas. El fondo queda atrás y las figuras están enfrente. El fondo puede percibirse como una superficie plana o como un espacio, ¿no? Como un espacio tridimensional. En fin, características de los fondos. Los fondos también tienen forma, ¿no? Es la forma negativa. O sea, aquí vemos en estos ejemplos, claro, el fondo lo pensamos como un vacío, pero también lo podemos percibir con forma. O sea, los fondos también tienen su propia forma. En fin, cualidades características de los fondos. Cerramiento. Con este término se refiere a estas figuras que no necesitan estar completas para entenderse como una forma, ¿no? O sea, se sugiere la forma. Digo, aquí como ejemplos pone este círculo y dice, bueno, este círculo claramente nos indica que esta es una forma porque está como bien cerrada, ¿no? O sea, vamos, definida. Pero también aquí pone algunos ejemplos de cuadrados que no son cuadrados en sí, o sea, no están terminados, pero con estas pequeñas sugerencias de líneas se entiende que estamos viendo un cuadrado, ¿no? Lo mismo este círculo, o sea, no hay un círculo, son dos formas, este medio semicírculo y luego esta como bueno, como, no sé cómo llamarle, como, bueno, este elemento negro, pues no hay un dibujo de un círculo, pero las formas nos sugieren que hay un círculo aquí, ¿no? Eso es cerramiento, o sea, no siempre es necesario describir la forma completa para que nosotros veamos una forma. A eso se refiere con cerramiento. Bueno, características de la forma. Configuración. Esto quiere decir que la forma sea reconocible. O sea, podemos tener formas muy extrañas, ¿no? Que no tengan ni pies ni cabeza, y eso quiere decir que no tienen como una configuración buena o estable. Cuando algo tiene una configuración buena es cuando reconocemos esa forma como algo, ¿no? Como una mariposa o como un triángulo, no sé, pero le vemos forma de algo. Entonces eso es a lo que se llama configuración. Digamos, estas son las características de la forma. Tamaño. Obviamente, pues puede ser que una forma sea pequeña, sea grande. Generalmente nosotros percibimos el tamaño a partir de nuestro propio cuerpo, ¿no? O sea, de niños, por ejemplo, percibimos las cosas mucho más grandes. Ya cuando somos adultos, pues las percibimos más pequeñas. Pero de todas maneras, siempre percibimos el mundo dependiendo de nuestra escala, ¿no? O sea, alguien muy alto, pues yo creo que, no lo sé, pero me imagino que para alguien muy alto, pues todo el mundo es chaparrito, ¿no? Y me imagino que para alguien muy chaparrito todo el mundo son grandotes, ¿no? Hasta alguien que mide unos 70 y dice, oye, ese es grandote, ¿no? Hay grandotes y grandotototes, ¿no? Me imagino. Pero bueno, eso quiere decir que el tamaño siempre lo percibimos a partir de nuestra experiencia. Y posición. La forma obviamente guarda una relación a el campo en el que ésta se ubica, ¿no? El espacio, digamos. Entonces, ¿dónde está ubicada? Sería la posición. De nuevo, cualidades, características de la forma. Ok. Ahora aquí va a definir qué es la composición. Dice, es una unidad orgánica entre el campo y las formas que contiene. Les digo, campo es el campo visual, el espacio, ¿no? Nuestro formato. Y obviamente hay formas que están contenidas dentro del campo y hay una relación entre las formas y el campo, ¿no? El espacio. Yo prefiero llamarle espacio, digo, aquí era donde les decía que hay como algunas cosas en la traducción que quizás ahora se usa más. O sea, campo visual se entiende, pues, pero para una composición quizás nos funciona más la palabra formato, la palabra espacio, ¿no? O sea, como el espacio donde está la forma. En fin. Pero bueno, a eso se refiere, que haya una unidad. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con que sea orgánica.
pero una unidad entre el espacio y las formas que están dentro de este espacio. Esa es la composición. Les digo, al final son conceptos muy, muy sencillos. Eso no nos termina de aclarar completamente la cosa. Luego pasa a organización de la figura, atracción y valor de atención. Bueno, aquí dice que hay ciertas formas que nos llaman mucho la atención, ¿no? que nos atraen. Ahorita vamos a ver esa parte a más detalle. Dice organización de los elementos, agrupamiento. Hay diferentes formas en las que las figuras se agrupan entre ellas. Por ejemplo, la proximidad. Aquí vemos estos pequeños cuadrados. Cuando están más, digo, estas líneas es como si hubiera como cierto magnetismo, digamos, ¿no? en las formas. A eso se refiere el aquí. O sea, cuando las formas se acercan, como que se atraen, ¿no? Nuestro cerebro tiende a agrupar lo que ve. Entonces, cuando se acercan las figuras, las tiende a ver como unidas. O existe como cierta fuerza de atracción entre dos formas que se aproximan. Cuando ya las formas están lo suficientemente separadas, se rompe esta fuerza de atracción y ya. No crean como esa sensación de cercanía o de fuerza. Sí, vamos, entonces, las cosas que están cerca tienden a verse agrupadas, pero no es la única manera en la que las formas se agrupan. También se pueden agrupar por semejanza. Por ejemplo, aquí tenemos 3 círculos y nuestro cerebro quizás ve un triángulo, ¿no? En esta configuración. Porque al tener formas similares, les digo, nuestro cerebro tiende a verlas como un grupo. También puede suceder por valor tonal o por color, ¿no? O sea, si estos círculos, los 3 son amarillos, bueno, pues igual nuestro cerebro los va a agrupar. Les digo, puede ser por la cercanía, puede ser por el color, puede ser por el valor tonal, etcétera, ¿no? Ya veremos, creo que más adelante lo menciona, también la textura. O sea, si tenemos diferentes elementos que tienen una textura similar, pues también van a ver o van a verse como un grupo, ¿no? En fin, diferentes maneras en las que se agrupan las formas. Y luego aquí va a hablar de formas que se tocan, ¿no? Se pueden tocar vértice con vértice, vértice con lado, lado con lado. Pueden superponerse también las formas o pueden interconectarse. O sea, diferentes formas en las que se asocian las figuras unas con otras. También al superponerse, como en estos casos, nos da la sensación de profundidad. Aquí habla de esto, ¿no? Agrupamiento por semejanza, que es cuando, les digo, hay cierta similitud entre un objeto y otro y así estos se agrupan, ¿no? Digo, ya lo había comentado, pero es aquí que lo empieza a mencionar. Bueno, aquí habla de cómo entendemos el significado del esquema visual. A esto se refiere a por qué entendemos una representación como algo. Es decir, vemos el dibujo de una silla, ¿cómo sabemos que es una silla? Bueno, y se proyectamos nuestras asociaciones, o sea, proyectamos lo que ya conocemos en el dibujo y por lo tanto reconocemos lo que estamos viendo. Pero dice, cuando vemos una silla de verdad, no nos ponemos a pensar sobre su configuración, su tamaño, su color, su textura visual. Vemos que es una silla y ya. Pero en una representación, en un dibujo, en un esquema, en un diseño, ahí sí le vamos a poner atención a estas características formales, ¿no? A los tamaños, al color, a la textura, etc. Pero bueno.
Ah, sí, aquí habla la semejanza, ¿no? Que habíamos empezado a platicar de por qué encontramos semejanza entre una cosa y otra. Les decía, si tenemos dos objetos que son rojos, los vamos a agrupar y vamos a entender que son similares. Pero bueno, dice, hay por supuesto diferentes factores que se pueden o que nos ayudan a entender que que dos formas son semejantes. Uno es los factores formales, la figura, o sea, agrupamos triángulos con triángulos, círculos con círculos, etc. El tamaño, agrupamos cosas pequeñas con las cosas pequeñas, las cosas grandes con las cosas grandes. Luego, la posición, las cosas que están en una misma dirección las entendemos como semejantes. Intervalo, esto se refiere a los espacios que hay vacíos entre los elementos o las formas, ¿no? O sea, cosas que tienen el mismo o están puestas como en la misma distribución o en la misma proporción con respecto al campo visual o al espacio. Eso también las vemos como semejantes. A eso se refiere con intervalo. Actitud, esa es la posición. Ya lo veremos, también lo va a hablar un poquito más adelante, pero un cuadrado, si lo giramos, pues va a ser un rombo, ¿no? O sea, ahí cambia el sentido, aunque la forma es la misma, ahí se llama que tienen diferente actitud, ¿no? A esa forma. Entonces, formas con actitudes similares las vamos a agrupar. Factores tonales, lo mismo, si tienen la misma saturación, el mismo valor, el mismo matiz, los vamos a agrupar, ¿no? Estas formas. Textura, lo mismo, o sea, si tienen la misma textura, las vamos a agrupar. En fin, creo que eso es muy, muy sencillo, ¿no? O sea, cosas similares las agrupamos. Y también, obviamente, si hay una semejanza en los significados. O sea, si vemos tres figuras, personajes humanos, pues los vamos a agrupar, ¿no? Ahora, si vemos gatos, pues vamos a agrupar los gatos con los gatos, los perros con los perros. Eso se refiere. La semejanza de significado. Ok. Dirección. Déjenme ver si ya está hablando aquí de... No, sigue hablando de la... Sí. Va a describir esta parte, ¿no? La dirección de las formas. Dice, un círculo, por supuesto, es estático porque no tiene una dirección clara. Pero un rectángulo obviamente va a tener un eje más largo y eso va a parecer que es una dirección. Por ejemplo, estos rectángulos pues tienen una dirección vertical. A eso se refiere con la dirección de la forma. Intervalo, pues al espacio, ¿no?, que hay entre las formas. Sí, es una cosa del espacio vacío y obviamente podemos agrupar las cosas que tengan un intervalo similar. Y actitud es la relación de una figura con el campo o el espacio. Aquí está el ejemplo que les decía, está el cuadrado. Si giramos el cuadrado nos va a dar un rombo. Es la misma forma, pero con diferente actitud. Vamos, a eso le llama él, ¿no? A la, digamos, la posición o más bien como a la relación que tiene, les digo, una forma con el campo que la contiene. Bueno, entonces aquí habla de que hay entonces diferentes formas en las que se agrupan. O sea, lo que quiere decir él es que no hay una única forma en la que, o una única manera en la que una forma se puede agrupar con otra. Sí, con este ejemplo va a quedar más claro. Entonces, por ejemplo, tensión espacial.
el círculo negro y el cuadrado blanco están muy cerca, entonces eso los agrupa, ¿no? Por estar cerca. Pero al mismo tiempo, este círculo negro se asocia con este círculo blanco por forma y tamaño. O sea, son del mismo tamaño y tienen la misma forma. Entonces nosotros los agrupamos. Y luego está el cuadrado blanco y el círculo blanco. Ahí se agrupan por tonos. O sea, los dos son de un tono claro y el círculo negro ahora queda fuera. Entonces hay diferentes formas en las que se agrupan al mismo tiempo diferentes formas en una composición, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante, que no existe una sola forma de agruparse o que más bien al mismo tiempo pueden estarse relacionando las formas de manera diferente, ¿no? Dependiendo de alguna característica o de otra. Bueno, aquí concluye definiendo otra vez qué es una composición, ¿no? Que dice, la composición es un sistema de relaciones que producen una unidad, ¿no? O sea, es como esto, o sea, esto es una composición, tenemos diferentes formas, pero que están unidas dentro de un sistema. Pero dentro de este sistema también debe haber cierta variedad. O sea, el contraste obviamente genera variedad. Tenemos un claro y un oscuro. Entonces eso hace que haya una variación. O sea, si todas las formas fueran del mismo color, habría unidad, pero no habría como movimiento, no habría, les digo, variedad, no habría nada interesante ahí que podamos ver. Sería como el caso de esta esfera, ¿no? O sea, aquí hay un sistema, hay una unidad, sí, pero al no tener variedad no percibimos nada. Entonces debe haber variedad. Les digo, la primera forma en la que podemos generar variedad es el contraste. La segunda forma en la que podemos generar variedad es utilizando la tensión espacial y las relaciones de semejanza, ¿no? Justo lo que ya vimos ahorita, cosas diferentes pero que se agrupan, o sea, al mismo tiempo que están creando unidad, también están creando variedad entre las formas. Y luego habla de el contraste total, o sea, algo que rompa completamente con la unidad. Al igual que la disonancia en la música, esto le agrega sabor al conjunto. O sea, en una composición también es importante que haya algo que rompa completamente, ¿no? O sea, que no todo sea, les digo, ni armónico ni homogéneo, sino que también algo que tenga un acento que dispare. En fin, ya iremos también platicando de estas cosas más a detalle. Aquí, bueno, capítulo 4, movimiento y equilibrio. Entonces va a retomar esta parte de la unidad y la variedad, ¿no? O sea, es que dice, bueno, sí, es como un concepto un poquito contradictorio, ¿no? Porque dice, la composición es una unidad, pero que es variada. Entonces, o es unidad o es variada, ¿no? O sea, unidad, pues quiere decir que sea uno, ¿no? Que sea una sola cosa. Y variedad quiere decir que sean cosas muy diferentes. Pero él dice, la composición es una unidad variada. Entonces, es sí, un poquito contradictorio. Pero bueno, va a, obviamente, creo que se entiende, ¿no? Digo, lo entendemos claramente a qué se refiere con esto, pero lo va a detallar mejor en este capítulo. Bueno, empieza hablando de unidad orgánica, ¿no? Una unidad con movimiento. Entonces, habla de las formas naturales que expresan equilibrio, ¿no? Por las fuerzas de crecimiento y el medio ambiente. A ver, ¿a qué se refiere esto? Quiere decir que un organismo vivo, el que sea, va a tener una fuerza que quiere crecer. Sí, vamos, una planta, un animal quiere crecer, pero hay fuerzas del medio ambiente que lo están conteniendo. La gravedad, la fricción, el aire, el agua, ¿no? Un organismo que vive adentro del agua, pues obviamente está rodeado por agua y hay presión del agua. Nosotros estamos aquí
en el aire, pero igual hay presión atmosférica, o sea, no siempre hay, y hay fuerza de gravedad, ¿no? Que nos está jalando como hacia el piso. Entonces, aunque nuestro organismo quiere crecer, hay siempre una fuerza que lo va a contener. Y la idea es que este organismo encuentre cierto equilibrio entre esa fuerza de crecer y la fuerza que lo está deteniendo para lograr, pues sí, aumentar en tamaño. Este es un concepto que genera Sir Darcy Thompson en un libro que se llama On Growth and Form, ¿no? Sobre el crecimiento y la forma. Bueno, aquí da como ejemplo, o pone como ejemplo, una medusa, pero creo que es más fácil entender este ejemplo con un caracol. Ahorita platicamos de la medusa, pero sí, cuando vemos esos caracoles que están en espiral, bueno, por ejemplo aquí como la portada del libro, ¿no? Hay caracoles que crecen en esta proporción. ¿Y por qué en esta proporción en específico? Bueno, porque les digo, el caracol quiere crecer, pero al mismo tiempo encuentra resistencia del medio ambiente, ¿no? Del agua o el lugar en donde viva. Y tiene que encontrar cierto equilibrio para poder llevar su fuerza de crecimiento, adaptarla, digamos, al medio ambiente que lo está conteniendo. Creo que tiene sentido, me está costando trabajo describirlo, pero eso se trata, ¿no? De que para crecer tiene que encontrar una manera, un equilibrio de cómo entrar al medio ambiente que lo está deteniendo para poder lograr desarrollarse. Y entonces ese equilibrio que encuentra es esta forma de caracol. Bueno, a ver, aquí da el ejemplo de la medusa. Dice, cuando nosotros ponemos una gota de tinta en agua, vamos a ver que la tinta de repente rompe la tensión superficial del agua y se sumerge, pero se sumerge como con cierto ritmo, cierto patrón, ¿no? Que es la gravedad que va haciendo. Ajá, sí, una gota de tinta cae en agua, describe como cierto movimiento, cierto patrón. Entonces dice, es muy chistoso que uno ve una medusa y en esa medusa encuentra como el mismo patrón. O sea, parece que la medusa está creciendo, pero crece a partir de la misma forma que le está jalando hacia abajo, ¿no? La gravedad. Y por supuesto la presión que ejerce el agua. Entonces, bueno. Sí, a eso se llama, ¿no? Unidad orgánica, es decir, a esas fuerzas de crecimiento y la fuerza que contiene el crecimiento que encuentran como cierto equilibrio, ¿no? Entonces, ese equilibrio que encuentra la forma es una unidad variada, digamos, una composición. Ahorita hablaremos de esa parte, ¿no? Pero sí, es que aquí simplemente usa este pequeño capítulo para hablar de lo que significa la unidad orgánica, ¿no? Y les digo, da estos ejemplos de cómo crecen los seres vivos. Pero después va a hablar de el equilibrio. Por supuesto, el equilibrio es algo que nosotros percibimos a partir de nuestro propio cuerpo. Es decir, nosotros podemos percibir algo que está arriba o que está abajo, que está a la izquierda o está a la derecha, ¿no? En relación a nuestro propio cuerpo. Habla de, por supuesto, este órgano que tenemos en el oído interno, que son como semicírculos que tienen un líquido adentro, que esos nos ayudan a percibir el movimiento de nuestra cabeza en relación al espacio en el que estamos, ¿no? O sea, podemos saber, sí, qué es arriba, qué es abajo, a partir de este órgano que tenemos interno. Y luego, obviamente, habla de cómo percibimos la profundidad. O sea, como tenemos dos ojos, esto obviamente también es muy evidente para todos,
el ojo izquierdo está en un punto, el ojo derecho está en otro, y entonces observan la escena desde diferentes puntos, y eso ayuda a percibir la sensación de profundidad. Si solo tuviéramos un ojo, no podríamos percibir la profundidad, ¿no? Necesitamos esta distinción de los dos ojos para percibir el espacio. Lo habla aquí del movimiento del ojo. Ya lo hemos comentado también en otras ocasiones, que el ojo solamente se puede enfocar en un pequeño punto. O sea, aunque podemos ver una escena muy amplia, podemos enfocar, podemos ver 180 grados en una escena. Realmente solo podemos enfocar el centro, ¿no? 3 grados, ahí es donde podemos ver. Entonces nuestra percepción está creada como un mosaico de diferentes imágenes. Y luego es muy importante esto que dice, que el ojo no se mueve linealmente, sino que brinca, ¿no? Brinca de un punto a otro para crear esta imagen. Eso lo podemos percibir cuando leemos. O sea, cuando leemos vamos siguiendo, pero no leemos como seguido, sino que leemos una parte y luego brincamos a otra y luego brincamos a otra. O sea, nuestro ojo brinca y así percibimos el mundo, ¿no? Entonces, bueno, hay un movimiento del ojo. Luego habla del movimiento en el diseño. Entonces vamos a ver qué cosas hacen que podamos percibir el movimiento. Ya habíamos hablado de que hay ciertas formas que tienen una dirección, ¿no? O sea, los círculos no parece que estén, o sea, un círculo en sí mismo no parece que esté moviéndose, pero en cambio un rectángulo parece que tiene como cierta dirección. Entonces, bueno, él dice que las líneas horizontales se ven estáticas, o sea, las cosas que están horizontales no tienen movimiento, las vemos como detenidas. Las formas que son verticales, las líneas verticales, las percibimos como que tienen potencial de movimiento, o sea, están estáticas pero pueden moverse, parece que pueden llegar a moverse. Y obviamente las diagonales son las que percibimos como movimiento. Sí, este punto es importante. Dice, no se trata de introducir movimiento en nuestros esquemas, ya que ello es inevitable. O sea, nuestros diseños siempre van a tener movimiento, ¿no? Porque las mismas formas sugieren un movimiento. Entonces, no es necesario introducir movimiento. Lo que necesitamos es organizar los movimientos de modo que creen un circuito cerrado. Esto ya lo hemos también comentado en otras ocasiones, que quiere decir que el ojo va siguiendo como un recorrido y de lo que se trata es como de darle dirección o darle sentido a este recorrido, ¿no? Evitar que la mirada se salga, ¿no? O que perdamos la atención del espectador. Entonces, la composición en sí misma va a tener siempre movimiento porque los mismos elementos sugieren movimiento, pero entonces de lo que se trata es de organizar los movimientos y darles un sentido a estos movimientos. Okay. Ahora habla de valor de atención o valor o fuerza de atracción, ¿no? Es así, ¿por qué nos llaman la atención las cosas? O sea, ¿qué hace que algo llame nuestra atención o que jale nuestra vista? Puede ser una cosa de tono, o sea, algo de color, de matiz, o sea, que podemos controlar la atención a partir de el color o el tono, ¿no? O sea, claramente tenemos algo violeta y, o sea, un espacio violeta y luego un punto amarillo, pues el amarillo nos va a llamar la atención. Otra forma de llamar la atención es la textura visual, ¿no? O sea, si de repente hay algo muy liso y luego hay algo con textura, pues nos va a llamar la atención eso que tiene textura o el contraste en cuanto a la textura. Y luego habla del tamaño, ¿no? de las cosas. Entonces, obviamente los tamaños también pueden hacer que nos llame algo más la atención que otra cosa o que nos atraiga más.
Dice, no es posible generalizar y afirmar que las áreas extensas poseen mayor atracción que las pequeñas o viceversa. La atracción de un área particular depende de sus cualidades, tales como tono, configuración, posición. Sin embargo, si dichos factores permanecen constantes, siempre es posible determinar exactamente cuál es el efecto del tamaño en un caso dado. O sea, lo que está diciendo es que no siempre las cosas grandes nos llaman más la atención. Puede ser que las cosas pequeñas llamen más la atención que las cosas grandes. O sea, todo es, en este caso, relativo, ¿no? Relativo al color que tienen, relativo a la textura que tienen, a la posición que tienen también en el espacio. Pero bueno, una forma de llamar la atención también es a partir de el tamaño del objeto. Forma del elemento figura. Bueno, aquí habla de las formas. Quiere decir que hay formas que son más fáciles de ver y por lo tanto más atractivas que otras. O sea, una forma simple como un triángulo o un círculo nos va a llamar más la atención porque obviamente son formas simples que una forma que sea muy complicada o abstracta que vamos, se termine como perdiendo un poquito, ¿no? En el fondo, no sé. Posición de la figura sobre el fondo. Bueno, obviamente aquí habla de en qué posición va a estar ubicada el objeto. Dice que tendemos a ver los formatos de izquierda a derecha y un poquito por encima del centro geométrico. O sea, por ahí entramos a ver las composiciones. Entonces, bueno, lo que esté cerca de ese punto va a tener como mayor intensidad, ¿no? Va a ser una posición más fuerte que aquello que esté como más en las orillas. Pero obviamente cuando una forma rompe el formato, ¿no? Como este círculo, bueno, pues ahí también nos va a llamar mucho la atención, ¿no? Este tipo de formas. Sé que obviamente también funciona aquí nuestra percepción de la gravedad. Dice, por lo general, para equilibrar una configuración hace falta más espacio en la parte inferior que en la parte superior. Dice, esta es la razón por la cual cortamos un passepartout más ancho abajo que arriba. Esto era lo que también ya hemos comentado en otras ocasiones, que hay cosas o que un objeto puesto del lado derecho va a tener más peso que del lado izquierdo, ¿no? O sea, la relación en el campo. Y por supuesto también las cosas que están puestas abajo van a ser más pesadas que las que están puestas arriba, ¿no? Arriba tienden como a flotar o a verse, sí, como más ligeras que al estar abajo. Entonces lo que él dice es que para componer una, por ejemplo aquí esta página, hay mucho más margen en la parte de abajo que en la parte de arriba, ¿no? Porque necesitamos como más espacio, quizás, sí, para verlo equilibrado en la parte de abajo que en la parte de arriba. Bueno, aquí obviamente habla que la misma forma puesta de cabeza va a tener un sentido muy diferente o un peso muy diferente para nosotros. Una pirámide puesta como normalmente la vemos va a parecer mucho más estática que una pirámide que está de cabeza. Bueno, eso va a quedar también más claro con esta parte que dice efecto de asociación. Aquí pone de ejemplo esta ola, la ola de Kanagawa de Hokusai. Dice, claro, como nosotros entendemos que es una ola, porque las hemos visto, las conocemos, sabemos que tienen movimiento. Entonces nosotros podemos proyectar nuestra idea de movimiento encima de algo que sea estable. Quizás eso es lo mismo que está pasando aquí con la pirámide. Todos conocemos las pirámides y si vemos una pirámide que está pues sentada en el piso, pues entendemos que es estable. Pero si la vemos de cabeza, entendemos que se va a caer, que se va a tambalear. Entonces tiene otro movimiento, otra sensación de movimiento. Pero eso es un efecto que nosotros asociamos con las formas. Ahora,
Por supuesto, es importante estas relaciones porque, o estas asociaciones que hacemos, porque en algunos casos podemos leerlas de forma diferente. Bueno, igual va a quedar más claro con este ejemplo. Esta forma parece una gota. Entonces, como nosotros asociamos las gotas con que caen, va a crear como un movimiento hacia abajo, ¿no? O de arriba abajo. Es como, claro, esto es una gota, está cayendo. Pero ¿qué tal que lo percibimos como un árbol? Bueno, el árbol va hacia arriba, tiene un movimiento contrario. Esta gota puesta de forma horizontal parece una flecha, ¿no? Entonces lleva esta dirección. Pero igual puede ser, no sé, bueno, él aquí habla de un automóvil, yo no le veo mucho cara de automóvil, les digo, porque como este libro está hecho en los 50, de repente quizás para él tiene más sentido esta forma con un automóvil. Yo no la puedo asociar con un automóvil, pero él dice que si asociamos esta forma con un automóvil, entonces el movimiento va hacia el lado opuesto. Pero bueno, creo que con la gota y el árbol queda más claro. O sea, lo que quiere decir es que una misma forma puede tener dos lecturas o más diferentes dependiendo de con qué lo asociemos, ¿no? Entonces, por más que un triángulo digamos, es que el triángulo va para arriba, bueno, quizás el triángulo puede ir, o el rombo puede ir para abajo, si lo estamos asociando con otra cosa, ¿no? en nuestra experiencia. Pero bueno, les digo, aquí él habla otra vez de eso, ¿no? De que en una composición de lo que se trata es de guiar al ojo, ¿no? En movimientos dentro del formato. No deben existir brechas por las que los ojos puedan escapar. La atracción central debe ser bastante fuerte como para equilibrar las atracciones periféricas. O sea, necesitamos algo que en la composición nos llame la atención, que sea nuestro punto focal, y que eso tiene que ser siempre más fuerte que las atracciones más pequeñas que están alrededor, ¿no? del punto focal. Y obviamente dice que es posible aumentar o disminuir la atracción de una forma al usar alguno de estos factores, ¿no? que vimos. O sea, la forma en sí mismo, la posición en el campo visual, la textura, el color que tiene, el tamaño, etc. O sea, vamos a variar ese tipo de cosas para lograr aumentar o disminuir la atención que una forma está teniendo. Equilibrio. Lo mismo, dice que el equilibrio, la sensación de equilibrio, cómo percibimos el equilibrio, parte primero de nuestra realidad, de nuestra percepción con nuestro cuerpo. Sentimos cuando algo está balanceado, ¿no? Que está estable, o cuando se va a caer, ¿no? Nos da la sensación de que algo se cae. A eso le llamamos equilibrio. Ahora, hay diferentes formas de lograr equilibrio en nuestras composiciones. El más simple es la simetría. Ya saben que las cosas sean iguales del lado izquierdo que del lado derecho. O sea, tenemos un eje. El eje puede ser vertical o puede ser horizontal, pero como un espejo, lo mismo que está del lado izquierdo está del lado derecho. Forma simétrica, color asimétrico. Es cuando una forma es igual del lado izquierdo que del lado derecho, pero los colores son diferentes. Entonces, bueno, esa es una forma también de lograr equilibrio, ¿no? Cuando los colores son diferentes, aunque las formas son iguales. Simetría aproximada es cuando no hay cosas que son idénticas, pero hay cierto equilibrio entre las cosas que están de un lado y las que están del otro. Entonces pone aquí este cuadro de Bellini, donde de un lado tenemos a la Virgen y del otro lado tenemos al niño. O sea, son diferentes, sí, pero hay una cierta cercanía en la simetría. O sea, no tiene que ser tan literal la simetría, sino generar cierto equilibrio a partir de los elementos. Luego está el equilibrio radial o simetría radial, que es cuando las cosas son simétricas a partir de un punto, como en una rueda, ¿no? O sea,
Podemos, no sé, un rosetón medieval está compuesta o está compuesto simétricamente, pero a partir de un punto en el centro, ¿no? De una rueda, o sea, no es como un espejo, aunque obviamente pues sí, una simetría radial también es igual de izquierda a derecha, pero parte más como de un centro. Y luego equilibrio oculto, que es cuando hay suficiente variedad en las formas, en los colores, en las texturas, o sea, no hay cosas que sean evidentemente iguales, pero que a partir de nuestra sensibilidad, o sea, que hay como cierto equilibrio a partir de esta variedad. Ajá. Pues un poquito como venía aquí en el ejemplo de Bellini, ¿no? En la simetría aproximada. O sea, es una simetría que no es evidente, o es un equilibrio que no es evidente, pero aún así hay equilibrio entre las diferentes formas, ¿no? Sí, o sea, la simetría es muy literal, pero se puede crear equilibrio aún teniendo formas diferentes, colores diferentes, etcétera, ¿no? De eso habla, de equilibrar las formas, aunque no sean tan literales. Bueno, sí, un ejemplo de simetría radial podría ser un copo de nieve. Digo, aquí va a hablar de otra cosa, pero nos sirve como ejemplo que puso esta ilustración, ¿no? Son formas que tienen cierta simetría, pero partiendo de un punto en el centro. Esto es simetría radial o equilibrio radial. ¿Sí? ¿Cómo lo? Equilibrio radial. Uh-huh. Bueno, va a hablar aquí ahora de qué es la proporción y el ritmo. Dice, la proporción y el ritmo figuran entre las características más notables de las formas naturales. Las cosas al crecer crecen con cierta proporción y con cierta repetición. Entonces tienen ritmo, ¿no? Hay como un patrón. Sí, un árbol, por ejemplo, cómo se va ramificando las ramas y luego las hojas, etcétera, van teniendo como cierto patrón de ritmo y proporción. Bueno, dice, la forma sigue a la función. Es decir, hay una relación entre forma y función, ¿no? O forma y utilidad o necesidad. Dice, una buena proporción es algo totalmente distinto de la buena proporción de la construcción convencional con hormigón armado. Bueno, en este ejemplo está hablando de que va a haber una proporción diferente o una proporción acertada, algo que se vea bien, dependiendo del material. O sea, no es lo mismo construir un puente con acero que construirlo con concreto, ¿no? Entonces, ahí va a haber una diferente proporción, una diferente forma, dependiendo del material. Si los problemas de diseño tienen más de una solución. Aquí está hablando de sillas, ¿no? O sea, no es lo mismo una silla Luis XIV que una Luis XV. O sea, tenían funciones sociales diferentes o tenían una intención o una necesidad, sí, social o artística o expresiva diferente. O sea, aunque las dos funcionaban para sentarse, el estilo cambia porque responden a necesidades diferentes. Dice, el diseño Luis XIV, que es el de acá arriba, expresa formalidad y el ritual que constituyeron la tónica de la corte del rey Sol. Dice, el acento total recae sobre lo decorativo a expensas de la comodidad. O sea, aquí lo importante no es que la silla fuera cómoda, ¿no? Sino que fuera, no sé, un símbolo de estatus, otra cosa. Diferente a la silla Luis XV, ¿no? Que ya es mucho más sencilla, mucho más ligera, mucho más cómoda para sentarse. En fin, cambian los periodos, cambian los sentidos, hay diferentes soluciones a el mismo problema, que es crear una silla, ¿no? Eso es muy... O sea, la silla es solamente un lugar para sentarse, es muy simple, pero
el diseño incluye otros factores. Decíamos el material, y otro tipo de factores como sociales, la moda, no sé, lo que lo que cada sociedad requiere. Bueno, también aquí hablaba de los patrones que existen en la naturaleza, ¿no? Estas repeticiones, pero dice que estos patrones no se expresan de forma mecánica. O sea, tampoco es así que todo sea matemático y preciso, ¿no? Sino que hay cierta cosa orgánica que fluye dentro de la misma forma. O sea, aquí dice que no hay que perder ese sentido indefinible, ese algo indefinible que tienen las obras de arte, ¿no? O sea, tampoco se trata de hacer todo mecánico, todo a partir de reglas. Es importante también que haya como cierto sentido, sensible, digamos. En fin, porque ahorita va a empezar a hablar de las proporciones y los ritmos, pero a partir de esquemas matemáticos. Entonces dice, bueno, tener cuidado que esto nos funciona para analizar las cosas, pero no siempre tiene que ser tan rígida la forma de componer. En fin. O sea, la dependencia literal de la matemática y la geometría conduce a la esterilidad mecánica. Entonces, cuidar esa parte, nada más que no tenemos que seguir las reglas al pie de la letra. Son, como siempre decimos, herramientas, no son reglas, son herramientas. Bueno, dice razones numéricas simples. Aquí, de nuevo, bueno, es una cosa con traducción. Es que razones, en inglés la palabra es ratio, y ratio es proporción. Entonces, quizás podría funcionar más aquí la palabra por proporción que razón, ¿no? Porque lo dice, sí, es que la razón, y como que no entendemos muy bien a qué se refiere con razón, pero la palabra, les digo, en inglés es ratio, y ratio es razón, sí, pero también se puede traducir como proporción. Entonces creo que hoy en día se usa más la palabra proporción. Quizás es una cosa de los años 70 cuando se tradujo este libro. Les digo, el libro es de los 50, pero en la traducción es de los 70. Entonces, bueno, en fin. Voy a intentar usar más bien la palabra proporción. Entonces, proporciones numéricas simples, ¿no? Se refiere a 1 a 2, o sea, 1 de alto por 2 de ancho, ¿no? 3 a 4, en fin. Vamos, proporciones simples. Luego dice, hay proporciones más complejas como 13 a 19, pero de repente eso, 13 a 19, no tiene mucho sentido porque se aproxima mucho a 2 a 3. Entonces es más fácil que entendamos o que cuando nosotros vemos o percibimos más bien formas o proporciones más generales, como 1 a 2 o 3 a 4, que así 13 a 19, ¿no? Eso de repente ya no tiene mucho sentido. Luego, habla de series de sumas. Este es un concepto que, bueno, quizás vaya a servir un poquito más adelante, pero quiere decir que tenemos un número, la secuencia es muy sencilla. Parte del número 1 y luego tenemos otro número 1. Si sumamos estos números, ¿qué vamos a tener? 1 y 1, 2, ¿no? Luego si sumamos 2 y 1, tenemos 3. Si sumamos 3 y 2, vamos a tener 5. O sea, si sumamos el número anterior, 5 más 3, 8. 8 más 5, 13. 13 más 8, 21, ¿no? O sea, es una secuencia de números, es una serie que va creciendo agregando el anterior, ¿no? Entonces siempre suma el número anterior y eso nos da el siguiente número, ¿no? Y entonces vamos ahí a tener una suma de números creciente. Esta es la que se llama serie de Fibonacci, ¿no? Que es un matemático italiano que creó esta secuencia, o se dio cuenta que
que uno podía, sí, sumar el número anterior a otro y esto entonces iba creciendo. ¿Cuál es lo interesante? Que cuando dividimos un número entre otro, nos va a dar de repente una relación numérica muy interesante. Ahorita lo vamos a entender. Por ejemplo, si dividimos 2 entre 3, nos da 0.66. Y si dividimos 3 entre 5, nos da 0.6. O sea, es una relación muy cercana, ¿no? Cuando dividimos uno de estos entre el anterior, nos va dando, les digo, esta proporción. O sea, 8 entre 5, 3 entre 8, 21 entre 13, 34 entre 21. Todo, o sea, estos números van creciendo, pero van creciendo en la misma proporción, siempre en 0.6. Y obviamente mientras va creciendo la secuencia, se va aproximando más a este punto, a este número, al 0.618, que es el número de la sección áurea. En fin, este es todo un tema, igual ya lo hemos comentado en otras ocasiones de forma breve. Pero bueno, les digo, Fibonacci descubre esta secuencia de números y se va viendo que conforme van aumentando los números, la proporción que guardan es bastante similar. Y mientras más va creciendo el número, se va aproximando a esta proporción, al 0.618. Y después lo que se encuentra es que esta proporción es la proporción en la que crecen este tipo de cosas, los seres vivos. O sea, los caracoles crecen con esa proporción. Nosotros crecemos con esa proporción. O sea, si observamos nuestra mano, no sé, esta proporción que tiene la palma con el dedo, o sea, una parte es más grande y otra parte es más pequeña. Pero si tomamos la medida, o sea, digamos que esto ¿cuánto mide? Pues mide 8 centímetros. ¿Y cuánto mide esto? Mide 5. Nos damos cuenta que es esa proporción. Digo, lo estoy haciendo arbitrariamente, pero podríamos tomar la medida, ¿no? ¿Cuánto mide de aquí a acá? Pues X número. Y esto, Y número. Y si lo dividimos, nos empieza a dar 0.618. Entonces observamos que las cosas crecen con esa proporción, ¿no? Es el equilibrio que encontró la fuerza de crecimiento al oponerse al medio ambiente. Por ejemplo, las piñas, ¿no? Si contamos el número de espirales que tiene o no sé cómo se llaman estas cosas, de estas partecitas que tiene la piña, vamos a ver que también tiene esa proporción. Si quieren, igual yo tengo ahí libros sobre este tema, podemos platicarlo en otra ocasión, pero el chiste es que hay muchas cosas, los girasoles, las flores, los árboles, etcétera, que crecen en esa proporción. Les digo, nosotros mismos medimos nuestra distancia de la cabeza al ombligo y del ombligo a los pies y dividimos esas dos medidas, 0.618. Crecemos con esa proporción. Entonces, obviamente, pues se puede aplicar al arte. Ya lo hemos comentado, ¿no? También, bueno, ahorita vamos a entrar a esta parte de la sección áurea y toda esta parte. Pero, dice, tales formas espirales aparecen repetidamente en la naturaleza. Las piñas, los girasoles, muchas disposiciones de flores y pétalos las repiten. Son verdaderas espirales logarítmicas. Entonces, esta secuencia de 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 puede parecer algo así como muy, muy arbitrario, pero les digo, lo que está haciendo es representar cierta proporción y esa proporción es en la que los organismos vivos crecen. Entonces, obviamente es muy natural y cuando la utilizamos para organizar nuestros cuadros, pues también funciona de forma muy natural. Bueno, aquí habla de simetría dinámica,
Jay Hambridge, que fue el que empezó a hablar de estos temas. No se mete, es un pequeño parrafito donde dice: no me voy a meter a describir la simetría dinámica, le interesa más describir la sección áurea. Pero bueno, la simetría dinámica es esta, que además de la sección áurea crea estas diagonales, o sea, la diagonal del formato, esta X, y además la diagonal que se une de los vértices hacia la sección áurea. Y estas diagonales, cuando uno compone o pone sus elementos sobre estas ejes, pues da una composición que al mismo tiempo es dinámica y al mismo tiempo es estable, ¿no? Entonces, esa es la idea de la simetría dinámica. Es un esquema muy, muy bueno, muy útil para componer cuadros con muchos personajes. Después va a platicar sobre rectángulo de oro o sección áurea, sección de oro, etc. Entonces, bueno, esto ya también lo vimos en algún video anterior. Yo creo que les voy a mandar el video para que lo recuerden. ¿Qué era? Era cuando teníamos, no sé, una línea, la queríamos dividir en dos partes, pero que fueran desiguales, pero que al mismo tiempo tuvieran una proporción armónica. O sea, si dividimos una línea 50-50, justo a la mitad, pues es una división muy, muy aburrida, muy estable, pero que no tiene movimiento, porque es justo la mitad. Entonces, lo que planteaban los griegos es cómo dividimos una línea en dos partes que al mismo tiempo sean desiguales, pero que tengan como cierta armonía. Y lo que descubren es que se puede dividir una línea en una parte grande y una parte pequeña, al mismo tiempo que la parte pequeña y la parte grande sumadas. A ver, voy a hacer, a ver, espérenme. Les digo, esto ya lo comentamos alguna vez, pero va a quedar más claro aquí. Entonces tenemos una parte grande y una parte pequeña que tienen una relación, vamos a llamarle 60-40, una proporción, ¿no? 60-40. Y la idea es que la parte grande tenga la misma relación que el total. O sea, aquí el total va a ser el 60 y la parte grande va a ser el 40. O sea, el 40 de la parte grande. O sea, si la parte grande la ponemos acá, va a ser el 40% del total, ¿no? En fin, con el otro video creo que quedó más claro explicado, ¿no? Pero bueno, de eso va la sección áurea, de dividir una línea en dos partes que sean desiguales, pero que al mismo tiempo guarden como cierta proporción. Entonces, A a B es igual que B a C. O sea, la misma proporción que guarda la parte chica con la parte grande es la que guarda la parte grande con el total. En fin. Bueno, a ver, formas de trazar, cómo construir un cuadrado, un rectángulo en sección áurea. Tenemos un cuadrado, a partir de la mitad trazamos una diagonal hacia el vértice y ahí un arco de círculo que nos va a dar esta parte pequeña, y sumados va a ser el rectángulo en sección áurea. Lo interesante es que esta proporción es 1.618. La proporción, o sea, este va a medir 1 y este va a medir 0.618. 1.618, la proporción que habíamos visto en los animales y las conchas y todo esto que crece en esa proporción. Luego, por supuesto, este rectángulo se puede subdividir en rectángulos pequeños que vayan guardando la misma proporción. Y después, cuando se unen estos vértices, nos crea el espiral, ¿no? El espiral dorado.
Bueno, hay otro que se llama rectángulo raíz de 5, que es cuando uno, les digo, así se construye el rectángulo dorado, ¿no? Tiene uno un cuadrado, pone esta diagonal, traza el arco y esta distancia nos crea este segmento más pequeño, que es el del rectángulo en sección áurea. Y si hacemos lo mismo para el otro lado, vamos a tener un rectángulo mucho más largo, pero que va a también tener una proporción interesante, que es este rectángulo que se llama raíz de 5. Que, bueno, lo que pasa es que este rectángulo se puede dividir en 5 partes iguales y al mismo tiempo estas partes se pueden dividir en otra vez 5 partes iguales y bueno, en fin, es un rectángulo que también se usa para componer. Digo, aquí ahorita no está hablando de esa parte, pero estos son como esquemas, o sea, muchas veces, no sé, un frontón de un edificio, bueno, puede estar dividido a partir de esta proporción, son proporciones, o sea, ya lo hemos comentado en otra ocasión, no son reglas, son proporciones que pueden usarse como herramientas para componer, ¿no? O sea, puede usar un rectángulo de estos para componer o para crear algo, ¿no? Es como, quiero crear una silla. Bueno, ¿cómo voy a crear una silla? La voy a crear así de la nada o voy a empezar con un patrón, con una proporción, puede ser 2:1, 1:3, en fin, estas proporciones que veíamos aquí atrás, 3:4, 1:2, etcétera. O puede ser una proporción en sección áurea, ¿no? 1:618, o puede ser una proporción en un rectángulo raíz de 5, etcétera. Son proporciones, ¿no? Que sirven para darle como estructura a una composición, pero no quiere decir que esto deba hacerse así porque sí. En fin, habla también de que prolongando la diagonal se pueden crear diferentes rectángulos que tengan la misma proporción, o también se puede repetir, como decíamos aquí, este proceso de construcción se puede hacer hacia el otro lado, pero después también se puede hacer en los segmentos más pequeños e ir haciendo así como diferentes segmentos que todos estén como en proporción áurea uno con otro, ¿no? En fin, ideas de cómo desarrollar estos rectángulos. Bueno, aquí viene como el diseño de una página de una revista a partir de un esquema, ¿no? Que de eso se trata. Igual de esto ya lo hemos platicado, ¿no? Pero para eso sirve la proporción, o sea, para distribuir las cosas en una composición. Luego habla aquí de ritmo. Dice que obviamente cuando los organismos naturales crecen, van teniendo como ciertos patrones que van generando ritmos. O sea, el ritmo es una recurrencia esperada, ¿no? Se espera que haya un patrón que se repita. Se necesitan por lo menos 3 repeticiones para construir una serie. O sea, si solamente hay 2 objetos o 2 elementos, no se va a crear un ritmo. Se necesitan por lo menos 3 para crear un patrón, un orden o una serie. Dice, en vez de repetir la misma unidad, podemos introducir una progresión regular. O sea, por ejemplo, va a haber un ritmo y el ritmo no tiene que ser uniforme. Puede cambiar de tamaño, puede ser una alternación, ¿no? Chico grande, chico grande, chico grande, y eso crea un ritmo, pero no tiene que ser tampoco siempre la misma forma. Dice que de hecho existe el ritmo oculto. ¿Se acuerdan de la simetría oculta, ¿no? Que era cuando hay cierta equilibrio, pero que el equilibrio no era literal, sino que el equilibrio se formaba o se creaba a partir de figuras diferentes o texturas diferentes o colores diferentes, pero se armonizaban, se equilibraban. Entonces lo mismo dice que existe un ritmo oculto, en donde existe el ritmo es en el sistema de relaciones, o sea, no en las formas entre sí, sino en cómo se estructuran esas formas. Y aquí como ejemplo, bueno, da
el Partenón, ¿no? Que dice, bueno, hay un sistema de relaciones que hacen que tenga un ritmo, pero es un ritmo oculto, o sea, no es un ritmo literal como tal vez el de las columnas. O sea, en las columnas sí tenemos un patrón más literal, pero aquí de lo que él habla es que toda esta estructura nos está creando un ritmo, pero que no es un ritmo evidente, ¿no? Sino es un ritmo oculto. Y aquí va a concluir con esta idea que dice: diseñar es como nadar. Es posible analizar la patada, la brazada y la respiración, y hasta cierto punto practicarlos artificialmente separados fuera del agua. Pero en el momento de nadar forman parte de una sola acción, en la que cada movimiento contribuye a la unidad que es el nadar. Si no están relacionados, no es posible comprender esos movimientos, y mucho menos dominarlos. El esquema de movimiento, el equilibrio, la proporción y el ritmo contribuyen a la unidad de un diseño. ¿Ok? Entonces les digo, tenemos los elementos separados, podemos entender el movimiento, podemos entender el equilibrio, podemos entender la proporción, podemos entender el ritmo, pero todas estas cosas tienen que estar en conjunto para crear unidad o un diseño, ¿no? O sea, el diseño tiene equilibrio, tiene color, tiene forma, tiene textura, tiene todas esas cosas. Entonces podemos estudiarlas de forma aislada, pero en realidad lo interesante es el resultado que vayan a formar al unirse. En fin, bueno, les digo, esta es la parte del libro que habla de la forma. En la siguiente clase vamos a ver lo del color, la tridimensión y la luz. Pero les digo, es que esto es la composición, o sea, al final no hay más. Esto es lo que toca estudiar: las proporciones, los ritmos, las texturas, el equilibrio, las direcciones que puede tener una forma, etcétera. No hay más. Entonces, no hay un gran misterio. Son los elementos que tenemos, pero de nuevo el chiste es cómo los vamos a trabajar, cómo los vamos a utilizar, y al final cómo los usamos es una cosa muy personal. Por ejemplo, aquí está esta composición de Joseph Albers. Bueno, yo no compongo de esta forma, así compone Joseph Albers. Bueno, así compone Bellini, ¿no? Así compone McKnight. O sea, a mí esta composición se me hace increíble. O sea, está bien padre, ¿no? Cómo pone el 4, cómo pone el 8, cómo pone estos cuadrados y estos rectángulos, y luego hay unos triángulos. Es muy emocionante, pero yo no compongo así. Cada uno compone de forma distinta. De nuevo, es como el sazón de las abuelitas, o sea, cada uno tiene su sazón. Entonces, así va a ser la composición. Les digo, quisiéramos adquirir el sazón inmediatamente, pero ¿cómo se adquiere el sazón? Pues cocinando, ¿no? Comiendo, cocinando, probando. Eso le pasó a mi hermano. Mi hermano estudió gastronomía en algún momento, que dijo, es muy chistosa quizás esa historia, pues se las cuento. O sea, mi hermano es ingeniero en sistemas, y estudió computación y todo eso, pero en algún momento de su vida dijo, quiero entender qué es el perejil, o sea, por qué es un cilantro o perejil, ¿no? Quiero saber qué es lo que hace que cada ingrediente le dé como un toque a la receta. O sea, él quería entender las reglas de la cocina. Quizás con su formación como ingeniero en sistemas, dijo, pues yo, no sé, yo creo que él imaginó que estudiar cocina era así, ¿no? Ir y que en una clase le iban a decir, el perejil es para esto, y el, no sé, la pimienta es para esta otra cosa, ¿no? Y la pimienta va con estas carnes y la sal con ajo va con estas otras, ¿no? O sea, como si fuera un sistema de reglas. Y entonces él tomó su curso de cocina y empezó a cocinar, y su comida era horrible, o sea, horrible. Yo en serio intenté comer un par de veces, de hecho, al día de hoy yo todavía no tolero la comida de mi hermano. ¿Por qué? Porque no tiene sazón. ¿Por qué no tiene sazón? Pues porque no come, o sea, porque lo que necesita es
Bueno, primero practicar, ¿no? O sea, cocinar años y años y años y estar probando y todo, pero probar la comida de otras personas también, ¿no? O sea, esa experiencia es lo que le va a ir aportando paladar y sazón, ¿no? Para que entonces su comida sepa bien, porque en realidad sabe horrible. Entonces, por ejemplo, yo sin tener mucha práctica de cocinero, pues cocino mejor que mi hermano. ¿Por qué? Porque tengo más experiencia comiendo. O sea, a mí sí me gusta experimentar la comida, probar la comida en un lugar, probar la comida en otro, ¿no? Mi hermano es así como mucho más melindroso, que pues obviamente su experiencia en comida es muy limitada. Y yo, sin tener nunca haber tomado clases de cocina, puedo cocinar mejor que él. Digo, jamás comparar con lo de mi abuelita. Les digo, mi abuelita cocinaba unas... O sea, mi abuelita, y creo que se los he comentado en otras ocasiones, o sea, yo no he comido un huevo revuelto más rico que el que hacía mi abuelita. O sea, y era huevo, era aceite y era sal, así. Y era un sartén ahí viejo, o sea, ¿dónde está el secreto? Y yo decía, es que está en el sartén. Y creo que es que no me acuerdo en qué momento se los platiqué. Pero les decía, en mi casa compraban huevo de los que son como color naranjas, ¿no? No sé qué color piel, no sé, de este color. Y mi abuelita compraba huevos blancos. Y entonces cuando yo probaba los huevos que hacía mi abuelita, decía, estos son los huevos más ricos que he comido en mi vida. Y entonces yo le dije a mi mamá, compra huevos blancos porque de esos usa mi abuelita, pensando que el sabor estaba ahí. Y entonces empezó mi mamá a comprar huevos blancos porque le dije, compra de los blancos. Y pues el huevo seguía sabiendo igual en mi casa. Jamás sabía a lo que sabía el huevo en casa de mi abuelita. Porque, de nuevo, no estaba ni en el sartén, ni en el aceite, ni en la sal, ni en los huevos. Esos eran los ingredientes. El sabor estaba en cómo lo hacía mi abuelita. Yo sigo sin entender cómo lo hacía. O sea, no lo puedo imitar. Pero bueno, lo que iba es eso, que esa experiencia pues no se puede aprender, no se puede adquirir de otra forma. Y eso es la composición. O sea, los elementos son estos ingredientes, son básicos y desafortunadamente no hay más. No hay más mayor misterio, mayor secreto. Toca experimentar, toca ver pinturas y toca jugar con los elementos. Y eso nos va a hacer que poco a poco dominemos la composición. Porque al punto que iba es que cada artista tiene una forma distinta de componer. Y eso es lo que los hace interesantes. Entonces, pero bueno, era importante que analizáramos todos estos elementos para entender el lenguaje de la composición y que tengamos estas herramientas a nuestra disposición. O sea, si no entendemos que la forma puede generar una dirección, bueno, pues obviamente vamos a estar perdidos, ¿no? Es así como, bueno, ¿qué hace la sal? Ah, pues resalta el sabor. Ok, sí, eso lo podemos saber, pero de nuevo, eso no es tener sazón. Eso es solamente conocer como un poquito más a fondo los ingredientes. Entonces, es importante conocer los ingredientes, pero ya el brinco hacia aprender a componer es ya una cuestión de experiencia. Experiencia, conocimiento, estudio les digo, de cultura visual, o sea, conocer de pintura, o sea, ver cómo otros pintores pintan, etcétera, esas cosas que ya repetí mucho. Pero bueno, espero que de todas maneras esta pequeña clase haya sido de ayuda, que sea útil para ustedes, y la próxima les digo, vamos a ver la segunda parte de este libro, ¿ok? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Gracias, que estén bien. Bye.